Infarto agudo del miocardio. Hola, buenas tardes y bienvenidos hoy a un nuevo video. Vamos a conversar acá con el doctor Amir a mi lado sobre el infarto agudo del miocardio. Doctor, ¿qué es un infarto agudo del miocardio? El infarto agudo del miocardio es un síndrome coronario agudo producido por una obstrucción aguda y total de alguna arteria coronaria del corazón. Forma un coágulo y obstruye esa arteria del corazón. Entonces no pasa sangre por esa arteria porque la arteria está obstruida por el coágulo, por el trombo o por el embolo. Entonces sangre no pasa por esa arteria y parte del músculo queda sin oxígeno, sin sangre. Sangre transporta oxígeno para esa parte, para el corazón. Entonces una arteria está obstruida, sangre no pasa oxígeno y el músculo del corazón empieza a morir y no funciona bien. Causa infarto del corazón. Doctor, ¿cuáles son los síntomas del infarto y cómo podemos saber cuando una persona está infartando? El infarto agudo del miocardio. El principal síntoma es el dolor torácico, un dolor precordial, tipo opresivo. La persona siente como que algo está apretando el pecho y dolor precordial en la parte aquí del tórax del pecho, aquí donde va la corbata en los hombres, por ejemplo. Ahí, el esternón, retroesternal, ahí dolor precordial. Tipo opresivo, así como sientes que un elefante pone su pie en tu pecho y sentís una sensación inminente de muerte. Y puede acompañar de mareos, de vértigos, náuseas, sudoración excesiva, que lo llamamos como síndrome neurovegetativo. Y ese dolor que empieza aquí en la zona del pecho, en el medio, puede ir para el brazo izquierdo, hacia el brazo izquierdo, para el hombro izquierdo, puede llegar hasta mandíbula, hasta el cuello y la espalda también. Ese dolor agudo, dolor que empieza súbitamente, dolor de inicio rápido y tipo opresivo. Y paciente empieza con sensación de muerte, así, malestar general, sudoración excesiva, náuseas y mareos. Ahí tienes que acudir lo más rápido posible para el médico para que te hagan un electrocardiograma para ver si está infartando o no, y te sacan la sangre para ver enzimas cardíacas, para ver si para confirmar el diagnóstico y tratar lo antes posible. Entonces, doctor, ¿cuáles son las personas propensas a sufrir infarto? Toda persona puede sufrir un infarto agudo del miocardio, pero afecta más a los hombres que a las mujeres. Entonces, el infarto depende de múltiples factores, por ejemplo, algunos factores: predisposición familiar, edad del paciente y pacientes, otros factores de riesgo como obesidad, tabaquismo, alcoholismo, pacientes que sean hipertensos, pacientes diabéticos y pacientes que tengan alteración en perfil lipídico, que es el aumento de colesterol, triglicéridos y las grasas en la sangre. Son más propensos a tener el infarto agudo del miocardio. Entonces son esos factores que uno tiene que cuidar mucho. Tienes que controlar la presión arterial, la hipertensión arterial, tienes que controlar con medicamentos y con la dieta. Pacientes diabéticos también tienes que controlar la dieta y hacer control y chequeo de glicemia regularmente. Pacientes obesos tienen que hacer ejercicios regularmente, por lo menos 30 minutos de ejercicio 3 veces por semana. Pacientes que fuman tienen que tratar de dejar de fumar, que es un factor de riesgo para los infartos. Y pacientes que tengan colesterol, triglicéridos, grasas altas en la sangre, tienen que tomar los medicamentos y la dieta y todo eso, cuidados para evitar llegar a tener un infarto. Doctor, ¿y entonces cómo se diagnostica el infarto? Bueno, el diagnóstico de infarto hace el médico, pero ya le expliqué los síntomas de alarma, los síntomas que sospechan altamente que el paciente está teniendo el infarto: dolor torácico, opresivo, náuseas, mareos, sudoración, dolor que va para el brazo, para el hombro, para la mandíbula, un dolor diferente que uno siente normalmente aquí en el pecho, en retroesternal, en precordial, donde va la corbata.
Ahí tiene que acudir lo antes posible, rápido, para emergencia de hospital, para que el médico le haga un electrocardiograma. El electro muestra si el paciente está teniendo un infarto. Entonces el electro se hace en 5 o 10 minutos. El paciente llega y con alta sospecha de infarto se hace el electrocardiograma y el médico lee el electro y ahí sabemos si tiene una supra, una infra, ST o otros elementos que se ve en el electro y se diagnostica el infarto para tratarlo lo antes posible. Si el electro es sospechoso o electro dudoso, pero el paciente tiene síntomas del infarto, ya puede comenzar el tratamiento preventivo y se extrae sangre, se hace examen de laboratorio para ver las enzimas cardíacas, troponinas y otras enzimas cardíacas, CPK, MB, total, parcial. Se hace el examen para ver si el paciente, para confirmar el diagnóstico, si el paciente está haciendo el infarto. Las troponinas son ultrasensibles, son el examen rápido, como el test de embarazo, se pincha el dedo y se coloca en el slide ese y se ve si da alterado. Si da positivo, se confirma el diagnóstico, aunque el electro dio normal en paciente o electro con duda del infarto. Se confirma el diagnóstico y se procede el tratamiento. Entonces, doctor, hablamos de tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento inmediato para una persona infartada? Bueno, el tratamiento del infarto debe iniciarse inmediatamente si se sospecha del infarto, aún sin confirmar el infarto. Si hay una alta sospecha del infarto, ya debe comenzar el tratamiento, por lo menos tratamiento preventivo. Por ejemplo, se coloca el oxígeno al paciente, empieza el tratamiento con aspirina, antiagregantes plaquetarios, antiisquémicos y otros medicamentos para, si por ejemplo la presión está alta, para bajar la presión, y nitroglicerina, por ejemplo, si la presión está alta y el paciente no tiene infarto del ventrículo derecho, para disminuir el trabajo del corazón y abrir las arterias del corazón, arterias coronarias, para que entre bien el oxígeno y la sangre. Y después sería tratamiento definitivo. Si confirma el diagnóstico del infarto agudo del miocardio, ahí tenemos diferentes tratamientos. Si el paciente llega antes de 4 horas, por ejemplo, a un hospital y se diagnostica el infarto, se empieza con trombolíticos. Si no tiene contraindicación, se pasa un medicamento por la vena para romper el trombo, eso que está obstruyendo la arteria coronaria del corazón. Se manda el líquido, el medicamento por la vena y llega ese medicamento hasta el coágulo que está en el corazón y lo rompe y lo diluye y así restablece el acceso de sangre, y sangre pasa por esa arteria y riega de nuevo esa parte del músculo del corazón que no estaba recibiendo oxígeno y sangre por la obstrucción. Y el otro tratamiento es realizando un cateterismo. Es una angioplastia. Se pasa un catéter por la arteria, puede ser arteria radial o arteria femoral en la pierna. Pasa una manguerita finita por esa arteria que pasa toda la extensión y llega hasta el corazón. Llega al corazón y ahí manualmente se puede extraer ese coágulo, ese trombo que está obstruyendo la arteria coronaria. O se puede colocar un stent, que es tipo de muelle que mantiene esa arteria abierta y no lo deja cerrar. Así mantiene irrigación de sangre. Sangre pasa por esa arteria y los músculos del corazón reciben la sangre y mantienen vivas las células, como en una persona normal. Entonces, doctor, ¿qué le puede recomendar a las personas para evitar un infarto? ¿Qué deben hacer las personas para evitar un infarto? Bueno, para prevenir un infarto, ya como expliqué, paciente, hay algunos factores, el estilo de vida que se pueden cambiar, que se pueden mejorar para evitar el infarto. Por ejemplo, la obesidad. Paciente obesos es el factor de riesgo grande. Sedentarismo, pacientes sentados, no hacen ejercicio, no caminan. Generalmente se recomienda 30 minutos de ejercicio, no caminar, ejercicio, trotar por ejemplo, o correr un poquito, o hacer ejercicio que llega a sudar. 30 minutos, 3 veces por semana como mínimo. 30 minutos de ejercicio es muy importante. Pacientes que fuman tienen que dejar de fumar. Tabaquismo es otro factor de riesgo. Y
factores de riesgo: hipertensión arterial, presión alta. Paciente, tienes que controlar la presión, tienes que tomar los medicamentos a tiempo, como está indicado por el médico, para mantener controlada la presión arterial. Y pacientes diabéticos, diabetes también es un factor de riesgo para llegar a tener un infarto. Entonces, paciente, tiene que controlar la glicemia, hacer su chequeo diario de glicemia para ver cómo está, y tomar su remedio, medicamentos, y la dieta principal. Controlar la dieta para que la glicemia esté controlada. Y otro factor de riesgo alto es paciente que tienen colesterol, triglicéridos altas grasas en la sangre. Tienen que tomar sus medicamentos que controlan esa grasa en la sangre. Y también tiene que hacer ejercicios regularmente. Y la dieta principal, evitar la comida que tengan muchas grasas, las cosas fritas, por ejemplo, y cuidar de su salud para tener una vida larga y no tener infarto nunca. Entonces, doctor, muchas gracias por esta explicación tan linda para todas las personas que me ha dado hoy, a esas personas, esos espectadores que nos están mirando. Y siempre, sonrían a la vida. La vida es una sola, vívanla como si no hubiera un mañana, disfruten de la vida, nunca estén molestos, siempre sonrían, que la sonrisa te ayuda a motivar y a vivir cada día más feliz. Se les quiere, gente. Saludos y lluvias de bendiciones. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Un Chao. placer. Chao.